Al reportero implacable que está desde Morelia, Sebastián, y su mujer. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Esteban? Sebastián. 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 Sebastián, pero está haciendo trabajo con nosotros bien padre. Sí, güey. Está haciendo un documental, la verdadera historia de Qué Payasos. Entonces, es implacable. Como el reportero implacable, ¿no? Que jamás se detiene a una entrevista. Preguntas comprometedoras, ¿no? Sí. Déjame pedir la cuenta para que lo que está. Otra parte, cuando surge Qué Payasos, ya de manera formal, ya cuando está integrado, Sí. cuando empiezan ya a correr, digamos que estos 25 años. Nomás la pagas, la prensa y se acomoda otra vez. Escenografía. Sí. Sí, está todo vacío aquí. Mi casa ya está atascada, pero aquí no me ha dado tiempo. De allá, lo que pasa es que tengo pues, mis pinturas, mis dibujos, mi chingadera, colecciono postales y chingadera, está lleno de cosas. Pero... Yo soy Fernando Ábrego de Real de 14. Soy José Cruz, fundador de Real de 14, compositor. Toco la armónica. Y a lo mejor lo cortas y a lo mejor no te gusta. Más bien mi trabajo consiste en no hablar ante las cámaras. Tú me dices cuando empiecen. Agarra mi mejor ángulo. Pagana, digamos, la parte de la calle, la parte que se da en los bares, la parte que se da en los barrios, ¿no? En las plantaciones, ¿no? En donde trabajaban en el cultivo del algodón, ese tipo de cosas. Entonces, oye, Aurora, estamos grabando algo. Es de acuerdo, pero estoy grabando algo y si oigo gritos de perro y de esposa, pues entonces... ¿Y por qué? ¿Y con las patas por delante? Ese rock para niños, ese rock para niños. ¿Te gustan los Qué Payasos? Sí. ¿Qué? Grande. Permíteme un tantito, voy a contestar el teléfono, no te vayas. ¿Qué, mi vida? Mi hermano. ¿Sí? Me traigo. Córrele, papi, sí. No sé qué dijo, pero sí, ¿no? Entonces... Me pone pila. No tiene la pila, papá. Ahí está. ¡Bravo! ¿Viste? Enséñase a la mamá. Permíteme 2 segundos que voy a ver a mi hijo. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo has crecido? Se quede Paulita a trabajar contigo para los niños. ¿Sí? Voy allá arriba. En el programa de Talinda Fernández hasta ellos empezaron a acudir. Sí. ¿Tampoco? Sí. Ahora que fuimos ahí al viernes, ¿o cuándo fue? Sí, el viernes. Hagamos más bien un icono.
canción, ¿no? Tu memoria, ¿no? ¿Ya la viste actuando? Ya. ¿Qué te pareció? La neta. ¿Cuál tu novia? ¿La nueva o quién? Sí, la de siempre. Exacto. Bien, ¿cómo te integras a qué payasos? Les empecé a ayudar así que a vender discos. Pero, aguanta, porque es que se va a ir la cámara. Pensé que no ha pasado nada. ¿Va de nuevo? Lo repito otra vez. Esto que mencionan de los tiempos, obviamente, me imagino que aunque ustedes se han manejado de forma independiente, no era lo mismo hace 24 años que iniciaron que ahora, pero me gustaría que platicaran un poquito de ese ritual después de tantos años, llegar, maquillarse, ahora que cada quien ya tiene su familia, sus cosas, ¿cómo es que siguen apostándole a esta música, a esta propuesta, a divertir? ¿Cómo es que siguen apostando? Ahorita estamos haciendo que lo de Indias Mexicanos allá, estamos haciendo un documental de lo que está pasando. Sí, está chido. Ese era un corto lo hizo tu jefe, ¿no? ¿Es corto? Sí, hombre. Corto era tu jefe, me gusta sacarte de mi casa pasar. No, el cortometraje, porque haz de cuenta, yo vi a... cortometraje lo hice yo, mi papá. Sí, nada que haga yo tiene que ver con mi papá. O sea, yo hice el corto. Exacto, yo hice el largometraje, porque el corto es como de los 90s. Bueno, sí, de 98. El corto es... De ahí nació todo. ¿Por qué pasó? Así, con una camarita y un... Sigue grabando tu cámara. Sí, güey. Estás... No, güey. Más después del pedo. ¿Cuál es lo primero? La primera sería, como pionero del rock mexicano, ¿me podrías definir qué es el rock mexicano? Una definición breve. El rock and roll mexicano es el medio que tenemos los rock and rolleros mexicanos para comunicarnos unos con otros. El rock and roll mexicano es el pionero a nivel mundial en cantar en su propio lenguaje, en el rock and roll en español, más que el rock and roll en mexicano, es el rock and roll en español, que nació aquí en México con los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Hooligans, los Crazy Boys, los Rebeldes del Rock, y posteriormente pues con bandas como el Tri, que en aquella época era Three Souls, bandas como Peace and Love, los Duk Duks, Enigma, Chuck Moll, Botellita de Jerez, y ya más para acá, pues La Maldita, Los Caifanes, Las Víctimas, Fobia, toda la banda que ha rock and rolleado en español, que es lógico que existe en nuestro país porque hay 40 millones, 400 millones de personas en el mundo que hablan el lenguaje de Cervantes. Habemos 400 millones de personas en el mundo que hablamos el lenguaje de Cervantes. Sería ilógico que no tuviéramos nuestro propio rock and roll. Sería tanto como aceptar que estamos de acuerdo con la situación social, política, existencial que vive la raza. Entonces, por eso en todos los países de habla hispana tenemos nuestro rock and roll en español. Y el pionero del rock and roll original en español es México, porque aquí en México se empezó a cantar en español, aunque eran covers hace mucho tiempo en los 50s, pero aquí también los Locos, los Rebeldes, los Hooligans, los Teen Tops, ellos también son pioneros del rock original en español a nivel mundial. Ya después en otros países como Argentina, España, etcétera, empezaron a hacer sus propias rolas también en su propio lenguaje. Esto es un pequeño breviario cultural por cortesía del Tri de México para toda la raza. Para los que no conocen a los que payasos, ¿podrías explicarnos qué son los que payasos? Los que payasos vienen a llenar el hueco que se necesitaría para involucrar a los chavitos con el rock and roll en español. De hecho, los que payasos pues
hacen su música específicamente para los chavitos, aunque es para los chavitos y también para los adultos, pero en sí todo el rock and roll es para los niños desde niños de pecho hasta niños de más de 80 años, porque el rock and roll es la música de la gente joven. Y ellos, como su eslogan lo dice, el rock que hacen es para los chavitos, pero también para otros no tan chavitos. Que de todas maneras los rock and rolleros pues siempre seguimos siendo adolescentes toda nuestra vida. ¿Qué importancia tendrían los Qué-Payasos para el rock mexicano, para el movimiento rock mexicano? Es importante que existan los Qué-Payasos en el rock and roll de México porque le dan la identidad y la ideología de los chavitos al rock and roll. De hecho, pues nosotros llegamos a hacer varias tocadas con ellos en Rocotitlán y algún cumpleaños de mi chavita que ellos tocaron y entonces me decían, oye, también van a tocar los Qué-Payasos, ¿verdad? Yo les decía, sí, primero tocan los Qué-Payasos y luego tocan los Qué-Mamones. Es importante que existan grupos como ellos y como ustedes que se mantengan al margen de lo comercial a pesar de las consecuencias. La verdad, el rock and roll es una música 100% callejera. Nace, crece y se reproduce en la calle. Y pierde su identidad cuando cae en las garras de los medios de comunicación. Pero el hecho de seguir rock and rolleando y siempre ser fiel a la identidad rock and rollera de bandas como los Qué-Payasos o el Tri de México o muchas otras bandas que son fieles a su identidad rock and rollera, es lo que hace que el rock and roll realmente pueda seguir vivo y comunique verdaderamente el sentir de la raza. Claro que hay otra música también que es a base de gritos y tamborazos, como el rock and roll, pero que no comunica el sentir de la raza, sino que pretende venderte determinado refresco, pretende venderte determinada pasta de dientes o determinada marca de ropa. Eso es una música moderna, comercial. El rock and roll, para poder ser rock and roll, necesita tener un mensaje y una identidad, o sea, para que me entiendan, necesita ser una música que diga lo que la raza siente, piensa y opina. O sea, no nada más es música para bailar, sino es música también para concientizar y hacer pensar. Y al mismo tiempo cotorrear y divertirse. También es para bailar y destramparse. Pero si no tiene en su letra un mensaje determinado que sea 100% callejero y real, no es rock and roll. Es una música moderna comercial. ¿Cómo se dio el contacto con ustedes, con los Qué-Payasos, para grabar la canción de Soy Lógico? Cuando ellos estaban grabando su disco, me invitaron a aventarme la rola del Soy Lógico, que pues yo nunca había oído, porque yo había oído otras rolas de ellos en tocadas y en 2, 3 fiestas que ellos tocaron y nosotros fuimos, y aparte en tocadas que habíamos alternado. Yo no conocía esa rola, pero pues cuando ya nos la aventamos y todo, me pareció bastante chida por lo que habla del maltrato a los animales de parte de los humanos, que también son otros animales, pero más güeyes que los animales verdaderos. Entonces, pienso que quedó muy chida la rola y que al paso del tiempo a la raza le ha gustado por el mensaje que precisamente la rola tiene de que pues a los animalitos hay que respetarlos y tratarlos como ellos nos tratan a nosotros, en buena onda, ¿no? ¿Por qué los apoyas en el entendido que al grabar una canción con ellos haces que todo el público del Tri voltee a ver también a los Qué-Payasos? La música es para compartirse. Nosotros compartimos nuestra música con nuestra raza y cuando nos invitan bandas o personajes de la música a compartir con ellos su música o compartirnos con nosotros nuestra música, ese rollo es lo que hace que pues te agasajes tú, se agasaje la persona con la cual estás compartiendo la música y se agasaje el público que participa contigo haciendo la música. O sea, la música no tendría razón de ser si no fuera para compartirse con tus semejantes y con tus seres queridos. Es la finalidad que la música tiene, hacer que la raza se olvide de sus broncas y se sienta libre
se desahogue y se prenda gritando ¡que viva el rock and roll! O recordándome a mi jefecita que está grabando ahorita esta entrevista. ¿Podrías mandarle un saludo a los que payasos cumplen 25 años? De parte de mi domadora, de parte de mis compañeros, de parte de mi chavita y de parte de toda la raza, un rock and rollero abrazo para los que payasos, que los apachurre la dicha, los aplaste la felicidad y los arrolle la alegría. ¡Felicidades! Que Dios los bendiga, chamacos, y recuerden, el rock and roll es un deporte, practíquenlo, agasajando la oreja con la música de los que payasos, y que viva el rock and roll. Sale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Desde Morelia, Michoacán, estamos reportando. ¿Estás grabando? No, ¿sí me escuchas? ¿Por acá? ¿Todo bien? Ahí estamos. ¿Podrías definir el rock mexicano? ¿Qué es el rock mexicano? Bueno, no se lo puede definir, pero el rock mexicano es desde mi punto de vista una necesidad de expresión básicamente, y nació por una corriente contracultural y una corriente contestataria de mucha represión, y en respuesta a toda esa marginación que había, ¿no? Hubo muchos grupos que empezaron a denunciar esa misma marginación. Un poco de historia, bueno, estaban los Teen Tops, Enrique Guzmán, etcétera, etcétera, donde inicia toda una propuesta, ¿no? Pero cuando empiezan a hacer grupos con música original, con propuestas propias, ya es cuando empieza a gestarse ya una música con identidad mexicana, con una filosofía mexicana. Y bueno, viene lo de Avándaro, que todos conocemos, y después viene toda esta marginación de muchos años. Pero lo interesante es que siempre ha habido música, siempre ha habido muchos grupos, siempre ha habido propuestas, y siempre ha habido una necesidad de expresión que no se ha parado hasta ahorita, ¿no? Y corrientes, de ahí en México encuentras todo tipo de música hecha por músicos mexicanos y por grupos mexicanos. Entonces, habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no te gusten, habrá cosas que ni sabes que existen, ¿no? Pero creo que el subterráneo es el alma mater del rock aquí en México, ¿no? ¿Qué son los que payasos? ¿Qué papel juegan en este contexto? Pues los payasos es una ramificación, como muchas de las expresiones de los músicos. Deciden hacer rock para niños y no tan niños, y forman parte de toda esa variedad, de toda esa diferencia, ¿no?, entre los grupos. Entonces los que payasos entran en una como psicodelia, ¿no?, afectando a los niños en todas sus pesadillas, y los hacen participar y les muestran que la música no es algo ajeno. Y me gustaba cómo interactuaban con los niños, y los niños, era increíble cómo se divertían y cómo gozaban los conciertos de los que payasos, porque no había una barrera entre los que payasos y los niños, sino eran un conjunto de todos, y eso me parecía bien interesante por parte de ellos, ¿no? ¿Qué importancia tendrían los que payasos para grupos como ustedes? Es decir, ellos, digamos que inician a los niños en el rock para que cuando crezcan se busquen en grupos como ustedes. Bueno, allá en el camino pues ya los niños crecen y ya deciden sus propios gustos, pero creo que sí fue una gran semilla, definitivamente, ¿no? Una gran semilla que creo que hace falta todavía. Creo que Payasos debería o otro grupo, ¿no?, que estar con los niños y mostrarles ese camino con esa bondad, con esa naturaleza, ¿no?, con esa ingenuidad inclusive. Ya luego cuando crezcan y escuchen a grupos como nosotros, pues ya será otra historia, ¿no? ¿Puedes contarme cómo surge el contacto de la grabación de la rola de Alicia que hicieron ustedes con ella? Bueno, nos conocemos de hace tiempo.
ellos cuando grabaron el disco me invitaron, me comentaron que había una canción que se llamaba Alicia, en donde mi voz podría quedar muy bien en algunas partes. Y sí, nos fuimos, lo grabamos y ahí está el testimonio, ¿no? Que por cierto me gusta mucho, ¿no? ¿Podrías mandarle un mensaje a los que payasos que cumplen 25 años este año, cumplen 25 años de trayectoria? ¿Les podrías mandar un mensaje? Carnales, se les extraña mucho y se les quiere mucho. Y gracias por demostrarnos que no hemos crecido, que somos unos mocosos todavía, esperando que regresen. Un abrazo y un beso. ¿Y un mensaje al público que siga a los que payasos? Pues no crezcan, quedémonos en esa etapa fantástica que el tiempo no va a poder quitarnos, y hagamos música y carcajadas, y los que sigan a Qué Payasos, pues síganlos, ahí están, no se van a ir. Una anécdota así. Una en Rocotitlán, cuando grabaron el disco, no sé, una anécdota que te acuerdes. Ni de nosotros me acuerdo. Sale, pues.